metabolismo del calcio. Vamos a iniciar primero como un recuerdo de la fisiología para poder hablar de hipertrofia y de cómo sucede cada una de las dos. Entonces, en esta imagen están ejemplificados los pasos más importantes del metabolismo de la homeostasis del calcio. Y pues tenemos 4 órganos principales, bueno 5 porque uno no está aquí representado, los cuales pues juegan los papeles más importantes en el metabolismo del mismo. No está el intestino, el hueso, las paratiroides y los riñones. Entonces cada uno de estos va a tener diferentes funciones en la regulación de los niveles de calcio sérico. Entonces podemos empezar con que el calcio se absorbe en el intestino a través o con la ayuda de la vitamina D, bueno, 1 de hidroxivitamina D, y esto nos va a provocar que el calcio sérico suba. También cuando nosotros tenemos, con el estímulo de la PTH, vamos a lograr que los riñones reabsorban el calcio en el túbulo contorneado proximal principalmente, en donde se absorbe de forma paracelular y por gradiente osmótico. Y finalmente en el túbulo contorneado distal es donde vamos a tener como el ajuste más fino de la reabsorción de calcio. La PTH también aumenta la resorción ósea para elevar los niveles séricos de calcio. Y bueno, la ausencia de la misma, o sea, cuando los niveles de calcio suben, el sensor intracelular de calcio, que es este KCR, inhibe la secreción de PTH en las paratiroides. Entonces, de esta forma tenemos como un ciclo en el cual, con diferentes tipos de retroalimentación, se regula el calcio. Entonces, la hormona más importante en la homeostasis del calcio es la paratormona, que en el cuerpo tenemos 2 tipos de receptores para paratormona, el PTH1 y el PTH2. Y el PTH1 es el que va a estar encargado de regular el calcio en estos órganos que ya vimos en la diapositiva pasada. El PTH2 va a tener otro tipo de acciones que no están relacionadas con los niveles de calcio y que no están relacionadas en los órganos que vimos anteriormente. Entonces, en general, la paratormona, por diferentes mecanismos, se encarga de elevar las concentraciones séricas de calcio, aumenta la resorción ósea. Es importante que, por ejemplo, los osteoclastos no tienen un receptor para PTH1, sino más bien los osteoblastos son los que lo tienen. Entonces, la PTH promueve la diferenciación de osteoblastos en osteoclastos. Y a nivel renal, la reabsorción de calcio en el lanza de Henle está mediada por la acción de la PTH, estimulando el NKCC2, que es el canal que inhibe la furosemida, y que está directamente relacionado con el sensor intracelular de calcio, que es el KCR. En el túbulo contorneado distal, a través del TRPV5, que va a ser un canal, un transportador luminal que va a meter calcio hacia la célula, y el NSC, que es el canal sensible a tejido, van a promover la reabsorción de calcio por vía paracelular también. Y en el túbulo contorneado proximal, este canal que es el NAPI, pues inhibe la reabsorción de fósforo. Entonces, recordemos que el fósforo en la sangre va aquelado con el calcio. Si nosotros dejamos de reabsorber fósforo, vamos a tener una mayor proporción de calcio libre y pues este canal es el que reabsorbe el fósforo. Entonces, cuando se secreta la paratormona, vamos a tener una disminución en la expresión de NAPI. Incrementa la actividad de 1-alfa hidroxilasa, que es la enzima que nos va a hidroxilar la vitamina D para convertirla en una forma activa. Aumenta la absorción intestinal de calcio al aumentar la expresión de vitamina D. Inhibe la 24-hidroxilasa en el túbulo contorneado proximal, que es la hormona, la enzima contraria a la 1-alfa hidroxilasa que nos va a inactivar la vitamina D. Y por otro lado, algo importante de mencionar es el PTHRP, que es todos nosotros producimos PTHRP en diferentes momentos de nuestra vida, y es un regulador paracrino productor de hipercalcemia paraneoplásica. De forma normal, esta hormona tiene una función paracrina fisiológica. Sin embargo, cuando los tumores
la empiezan a producir de forma desmedida, pues pueden provocar una hipercalcemia paraneoplásica. Después la vitamina D, la 1,25 vitamina D, aumenta la reabsorción renal de calcio, la absorción intestinal de calcio, inhibe la secreción de PTH y estimula la 24-hidroxilasa en el túbulo contorneo próximo. Entonces, tenemos como un loop cerrado en donde aumenta la reabsorción para aumentar los niveles séricos de calcio, pero también de la misma forma se contrarregula con la inactivación de la vitamina D. Y después tenemos FGF23. Este es el principal regulador de la homeostasis del fósforo, que es la contraparte del calcio, ¿no? Y tenemos diferentes acciones mediadas a través de cloto, que es como una proteína que se cosecreta con el FGF23. Y este par de proteínas son muy importantes porque cloto es como uno de los nuevos descubrimientos de por qué en enfermedad renal crónica tenemos hipertrofia ventricular izquierda, tenemos el daño hepático, la parte de la fisiopatología del hiperparatiroidismo terciario está mediada por cloto. Entonces, cuando se secreta FGF23 de una manera desmedida y no acompañada de cloto, pues todos estos efectos deleterios que vemos en la enfermedad renal crónica se ven acentuados y es lo que suele llevar a la muerte a los pacientes a largo plazo. Tiene efectos también sobre el sistema inmune, en donde si no se cosecretan, el sistema inmune no tiene una adecuada respuesta. Entonces, las causas de muerte tempranas y tardías en la enfermedad renal crónica están mediadas en gran parte por esta disregulación en la cosecreción de ambas proteínas. FGF23 también disminuye la producción de vitamina D, aumenta en la hiperfosfatemia, reduciendo la reabsorción de fósforo en el riñón y necesita de la coproteína proteica. Entonces, cuando hay daño en alguno de estos tres órganos, que son los que principalmente secretan cloto, vamos a tener esta disregulación y estos efectos deleterios que vemos en la enfermedad renal crónica. Después está la calcitonina, que se produce en las células C tiroideas al cesar la hipercalcemia por el sensor intracelular de calcio. Y la calcitonina, a su vez, aumenta la producción de vitamina D y reduce la resorción ósea. Entonces, pues aquí tenemos una imagen en donde los osteoclastos son inhibidos a través de la calcitonina, que a pesar de que ya tiene muchos años de que se descubrió, todos los efectos y las vías por las cuales actúa en el cuerpo humano para reducir los niveles de calcio no están del todo descritos. Y después en el intestino, el calcio se absorbe a través de todo el tracto gastrointestinal, pero principalmente en duodeno y en yeyuno, ¿no? Que son las principales áreas en donde va a estar reabsorbiéndose, que es donde está este transportador, principalmente, que es el TRPV6, a través del cual pues va a entrar el calcio, y este calcio se va a unir a diferentes proteínas para poder ser transportado a través del enterocito y llegar hacia el otro lado, hacia la sangre a través del NSX1, que es el principal transportador que nos va a mover el calcio, tanto en el enterocito como en la célula tubular para pasarlo del espacio intracelular al intravascular. Cuando el cuerpo humano tiene altas demandas de calcio, la efectividad de hacer una carga de calcio es que el 60% de esa carga se va a absorber en el intestino. Entonces, como tal, no tenemos como un mecanismo muy efectivo como para absorber. La absorción intestinal de calcio inhibe la PTH y la vitamina D, que es como lo contrario. Si estamos reabsorbiendo calcio, lo que tenemos que hacer es bloquear para mantener el equilibrio. Hay dos tipos de mecanismos de transporte en el intestino: el transporte activo a través del TRPV6 y a través de la vía paracelular, que es a lo largo de las uniones de las gap junctions entre los enterocitos. Y este es el tipo de absorción que predomina en los pacientes que tienen dietas ricas en calcio y que pueden desarrollar hipercalcemia. Entonces, en ellos el calcio pasa de forma libre y el transporte activo se regula hacia la baja
con todo el sistema que ya hemos estado viendo. Entonces, y como con este breve recuerdo de qué hace cada cosa en el cuerpo y cómo interactúan entre ellos, es que vamos a poder entender un poquito mejor cómo se hace el abordaje de una hipercalcemia y por qué se pide lo que se pide. Entonces, antes de iniciar con la hipercalcemia, pues también tenemos que saber cómo medimos el calcio y como la parte bioquímica del calcio en el cuerpo. Entonces, el calcio es el mineral más abundante del cuerpo humano. En un cuerpo podemos encontrar de 1 a 2 kilos de calcio. Todos los días filtramos 10 gramos de calcio a través del riñón y perdemos solo 200 miligramos en orina. Entonces, pues es un mineral bastante valioso para nosotros. Incluso cuando, también otra cosa que a veces solemos decir y no lo hacemos de la forma correcta es diferenciar entre el calcio ionizado y el calcio no ionizado. Entonces, todo el calcio en el cuerpo está ionizado porque de forma contraria no podría estar presente o en contacto con el agua. El calcio es un mineral que al ponerse en contacto con el agua, pues es volátil. Entonces, todo el calcio que está en el cuerpo, para poder estar en el cuerpo, tiene que estar ionizado. Sin embargo, ahorita vamos a ver qué hacemos esa distinción. En el cuerpo, el 99% del calcio está unido al fósforo y solo el 1%, que son de 9 a 10.5 miligramos sobre decilitro, los valores normales en sangre, está circulando de forma libre. Este calcio unido a fósforo pues, se encuentra principalmente en el hueso. Y de este 1% que está circulando en la sangre, el 40% está unido a la albúmina, que cada molécula de albúmina tiene 30 sitios de unión para acomodar una molécula de calcio. Y en menor proporción, o sea, del restante 60%, de ese 1%, está unido a lactato y a citrato. ¿No? Que eso es importante porque cuando nosotros indiquemos alguna terapia para reducir los niveles de calcio, por ejemplo, hemodiálisis, tenemos un número limitado de calcio que vamos a poder sacar de acuerdo a estos como compartimentos del calcio en el cuerpo. Y finalmente quedan 4.5 a 5.5 miligramos sobre decilitro que circulan libres en la sangre y que circula de forma no unido a proteínas, no quelado en fósforo y no unido a otros ácidos como lactato y citrato. Entonces tenemos 3 tipos de calcio en la sangre. Tenemos el calcio ionizado, que es el que ya dijimos que va circulando de forma libre en la sangre. El calcio compuesto, que es el que está unido a citrato, lactato o en forma de carbonato de calcio. Y el que está unido a proteínas, ¿no? Principalmente a la albúmina. Entonces el calcio ionizado y el calcio compuesto son calcios o formas de calcio en el cuerpo que son dializables por una membrana. Entonces, como habíamos dicho, el 40% de ese calcio va a corresponder al que está unido a proteínas y ese no lo vamos a poder sacar a través de una membrana dializable. Los que van a salir a través de una membrana dializable es el ionizado y el compuesto. Y para entender un poquito mejor cómo se reporta un valor de cuánto lo solicitamos, es que cuando nosotros pedimos una medición de calcio en un laboratorio central o en suero, nos están dando la cantidad de calcio ionizado más la cantidad de calcio compuesto más la cantidad de calcio unido a proteínas, ¿no? Entonces, eso es lo que conocemos como calcio total en suero. Y eso es lo que cuando pedimos un perfil mínimo laboratorio es lo que nos van a reportar. El calcio total se mide por colorimetría, que es un método en el cual se aplica un reactivo y ese reactivo reacciona con todo el calcio, el compuesto, el unido a proteínas y el ionizado. Se le aplica una luz a través de un LED y esa luz rebota hacia unas y de acuerdo a la cantidad de ondas que reciba ese haz, es la cantidad de calcio que se encuentra o la concentración de calcio que se encuentra en una muestra de sangre. Y el calcio ionizado que nosotros medimos en una gasometría se mide por algo que se llama potenciometría con electrodo ion selectivo, que es un cátodo que tiene una sustancia que solo permite que el calcio pueda entrar a través de una membrana para después medirse en el electrodo, ¿no? Entonces esto lo hace altamente selectivo. Y esta medida de calcio ionizado, vamos a ver que
y de calcio total, vamos a ver que se altera con diferentes cosas de acuerdo a cómo tomemos una muestra. También otra de las cosas que solemos hacer es, de acuerdo a la teoría de que el 40% del calcio está unido a proteínas, pues solemos hacer algo que llamamos calcio corregido, ¿no? Entonces, el calcio corregido surge de una fórmula que desarrolla Payne en 1973, que es esta fórmula que solemos usar, y surge de un estudio en 200 pacientes en donde tomaron muestras al mismo tiempo de calcio total y calcio ionizado y se analizaron en el laboratorio en pacientes que tenían valores de calcio normal. Entonces, cerca de los valores límites era donde el calcio parecía variar y ahí, a partir de eso, fue donde desarrollaron la fórmula que nosotros conocemos como la fórmula del calcio corregido. Sin embargo, ha habido trabajos posteriores en los cuales se ha analizado qué tanto sirve o qué tanto correlaciona el calcio corregido con un calcio ionizado a partir de un calcio total, ¿no?, que hacemos en suero. Y lo que se ha demostrado es que fuera de los rangos de valor normal, los valores de calcio corregidos por la albúmina no son totalmente exactos. Entonces, y pierden mucha sensibilidad a la hora de... Y es importante porque justo esos valores son los que nos van a hacer tomar una decisión con un paciente, decir, decimos que tiene hipocalcemia o si tiene hipercalcemia. Entonces, digamos que la fórmula de Payne solo sirve para valores normales del calcio. Entonces, ¿para qué corregimos el calcio si está normal, ¿no? Entonces, hay un trabajo muy grande de 2.200 pacientes que usaron este mismo método, pero incluyeron pacientes con todo tipo de valores de calcio y se dieron cuenta que el calcio total medido, no corregido, tiene una correlación del 85% con el calcio ionizado. Entonces, realmente no tendríamos ninguna razón por la cual hacer un calcio corregido, ¿no? Si nosotros hacemos la comparación entre qué tanto correlaciona un calcio ionizado y con un calcio corregido, es solamente del 55 al 65%. Es decir, que un paciente tiene hipercalcemia o hipocalcemia con calcio corregido es un volado. Y cuando lo hacemos con un calcio total, sin hacer ninguna fórmula, con los que nos salen en el perfil mineral, tiene un total de 70-80% de correlación con un calcio ionizado. Entonces, podemos usar un calcio total normal o usar un calcio ionizado de preferencia para definir si nuestro paciente tiene hipo o hipercalcemia y no necesariamente tener que hacer un calcio corregido. Al hacer nosotros este paso extra, pues le estamos restando valor a nuestro diagnóstico. Y hay dos factores principales que afectan la medición de calcio. Uno, bueno, son dos vías, pero es el mismo factor, que es el pH, ¿no? Entonces, la alcalemia aumenta la afinidad. Entonces, recordemos que la albúmina tiene, incluso, por ejemplo, en la fisiopatología del choque séptico o del síndrome hepatorrenal, vemos que a veces se pone a la albúmina como con un papel central en el cual, además de tener pues el efecto coloidosmótico que a veces usamos, tiene también el efecto de que arrastra consigo hidrogeniones y también parte de todos estos remanentes que se producen en el síndrome hepatorrenal. Entonces, los hidrogeniones compiten con el calcio ionizado en este caso por las uniones de estos 30 sitios que habíamos hablado. Entonces, cuando hay una disminución del pH, entonces disminuye el potencial de hidrogeniones, tenemos menos hidrogeniones en el suero, y el bicarbonato compite por estos sitios de unión con el calcio, ¿no? Entonces, cuando tenemos alcalemia, el calcio sérico va a subir. Y entonces, cuando tenemos acidemia, el calcio ionizado va a bajar, ¿no? Entonces, también el hecho de que tengamos una concentración más alta de bicarbonato en el suero va a hacer que ese calcio se pegue al bicarbonato, se forme carbonato de calcio, y eso nos va a reducir el calcio total en suero y la porción de calcio ionizado a su vez. Entonces, si nosotros tomamos una muestra y se queda mucho tiempo antes de ser procesada,
esos, siempre y cuando esté destapada, porque los tubos que nosotros tomamos aquí pasan a una máquina que hace diferentes pruebas de laboratorios en el mismo tubo con el tubo destapado. Entonces, cuando la sangre se encuentra en contacto con el aire libre, el CO2, que es un ácido orgánico volátil, se va a evaporar, va a aumentar la concentración de bicarbonato, se va a quelar y entonces nos va a bajar la concentración de calcio. Entonces, eso es importante también, incluso cuando tomamos una gasometría y no la llevamos luego, o se queda con aire adentro de la jeringa, entonces todo este proceso se echa a andar y nuestro nivel de calcio se altera. Pero el calcio ionizado, cuando entra en contacto con el aire libre, no disminuye exactamente igual, o así, como si lo hace el calcio con el calcio total, el calcio libre. Ajá. A mí me parece que es más estable el calcio férico, que es de manera corriente. O sea, por lo que se refiere también el calcio ionizado es que en general las gasometrías se procesan mucho más rápido que una muestra de laboratorio central. Entonces, por esa razón también los valores de calcio ionizado se prefieren como para un diagnóstico, por esa, digamos, como inmediatez con la que hacemos las cosas dependiendo del tipo de muestra. Entonces, bueno, ahora sí vamos a hablar un poquito de hipercalcemia. Entonces, la hipercalcemia se clasifica en 3 diferentes niveles: la leve, la moderada y la severa, de 10 a 12, de 12 a 14 y más de 14. Los síntomas dependen del tiempo de instauración y de las concentraciones de calcio. Entonces, al igual que la mayoría de los iones en el cuerpo, la agudeza con la que se presenta el trastorno importa, digamos, de una forma más importante o contribuye de forma más importante a comparación que la cantidad de calcio que tenemos. Entonces, como una mnemotecnia, los síntomas de la hipercalcemia son Stones, Bones, Mones y Bones. Y por ejemplo, los monos son los síntomas gastrointestinales, ¿no? Náusea, vómito, anorexia, pérdida de peso, constipación, dolor abdominal, puede provocar pancreatitis o enfermedad acidopéptica. Crohn son los síntomas neuromusculares, que pueden incluso ser muy sutiles, se pueden incluso llevar al extremo de emitir un diagnóstico de un trastorno neurológico, cuando realmente lo que tiene el paciente es una hipertensión. Entonces, dentro del abordaje de los síndromes neurológicos que incluyen estos síntomas, siempre debe de ir un calcio sérico, un calcio ionizado. Stones, que son la nefrolitiasis, que es como uno de los principales síntomas al nivel de este órgano. En el esqueleto, los bones, que son el dolor óseo, artritis, osteoporosis y artritis fibrosa quística. Cardiovascular, que bueno, ahí vamos a tener otro tipo de alteraciones. Y tenemos como los principales sistemas afectados, que son los que comprenden la mnemotecnia. Entonces, aquí vemos en una gráfica los niveles de calcio y cómo los vamos clasificando hasta llegar con calcios mayores a 14 a una crisis hipercalcémica. Entonces, hablando de los síntomas neuropsiquiátricos, como comunicaba, pueden ser muy leves, como ansiedad, depresión o deterioro cognitivo, o pueden llegar a ser muy severos, como confusiones tipo rojo. Y esto, la fisiopatología está explicado por, recordemos que el calcio es uno de los principales iones que forma el potencial de acción en la neurona y en el cardiocito. Entonces, al aumentar las concentraciones de calcio de forma extracelular, la neurona queda hiperpolarizada. Entonces, le cuesta más trabajo despolarizarse. Y esto provoca pues, como el deterioro de la función del sistema nervioso central. En lo gastrointestinal, el estreñimiento que produce la hipercalcemia disminuye el tono del músculo liso, puede provocar anorexia y náuseas, y también pancreatitis, ¿no? Cuando los depósitos de calcio son abundantes, pueden, o sea, recordemos que las enzimas pancreáticas se activan en un entorno alcalino, ¿no? Entonces, el calcio tiene la propiedad de poder activar el tripsinógeno en el conducto pancreático, y esto provoca la pancreatitis por hipercalcemia.
Y después también puede provocar úlceras pépticas, porque la calcemia también descompensa las gastrinas, que particularmente tienen un umbral muy bajo para despolarizarse con el calcio y producen la gastrina. También, pues, recordemos que dentro de la relación renal tipo 1, pues está el hiperparatiroidismo. Entonces, y los productores de gastrina. Entonces, también pues, están relacionados. A nivel renal, la manifestación más importante es la poliuria, y es como uno de los principales datos que nos va a dar en el paciente con obesidad. En 20% de los pacientes, la hipercalcemia puede provocar diabetes insípida, y esto está mediado por diferentes mecanismos. Hay deposición de calcio en la médula renal, lo cual compromete la capacidad del riñón para concentrar fija, pero entonces tenemos una cantidad de agua libre importante que nos va a desinfectar al paciente. Disminuye la expresión de aquaporina 2. Esto también, recordemos que las aquaporinas nos ayudan a concentrar la orina en el túbulo colector. También a través de la ósmosis, pues el calcio intratubular que se va a estar filtrando en el riñón va a arrastrar muchísima agua, y también ese es otro de los puntos que vamos a atacar cuando nosotros intentemos tratar una hipercalcemia. También la hipercalcemia inhibe el NKCC2, es el canal sensible a furosemide, a través del sensor intracelular de calcio. Entonces, puede imitar la fisiología de un paciente al que le damos diurético. Entonces, por todas estas vías, nuestro paciente se está deshidratando, que es lo que tienen en común. La nefrolitiasis, pues la vemos en pacientes que tienen hipercalcemias crónicas, más que agudas, y la ácido tubular renal tipo 1, que pueden presentar también estos pacientes que van a tener hipercalciuria con hipocitraturia, que ahorita vamos a ver la foto más adelante, y puede incluso llevar al paciente a una enfermedad renal crónica que está más relacionada con la duración que con los niveles de calcio. Y, sin embargo, puede haber como diferentes desencadenantes o por los cuales pueda llevar al paciente a una enfermedad renal crónica, que puede ser la necrocalcinosis, que es como el principal factor, y también los niveles séricos de calcio. Entonces, hay estudios en ratas en donde se aumenta, se les produce una hipercalcemia, y cuando alcanzan de 12 a 15 miligramos por decilitro, hay vasoconstricción, ¿verdad? Entonces, tenemos como por muchos mecanismos, el calcio ataca principalmente al riñón. También puede provocar atrofia tubular y necrosis. Esto también es secundario a la nefrocalcinosis. Y aquí está un diagrama que representa un poco la fisiopatología de por qué la hipercalcemia puede provocar diabetes insípida por diferentes mecanismos, pero sin embargo no hay como uno en especial que se haya descrito por el cual el calcio provoque. Entonces, aquí tenemos los tres diferentes tipos de acidosis tubular renal, en particular la distal, que es la que está relacionada con hipercalcemia. Vemos que está dada por la falla de la excreción de hidroquiniones hacia la luz tubular. Y esto provoca alteraciones en la real de calcio. Entonces, cuando nosotros tenemos esta falla, pues vamos a encontrar como puede ser incluso el único síntoma del paciente antes de que tengamos el diagnóstico como tal de una hipercalcemia. En el aparato cardiovascular, pues recordemos que el calcio está en el potencial de acción cardíaco, la meseta, o la fase 2 del potencial de acción, y la hipercalcemia reduce el tiempo de duración de la meseta del potencial de acción, lo que provoca en el electro un QT corto, que es lo que nosotros vamos a ver. Puede provocar niveles del ST y dar calcificaciones en el cardio, en las válvulas, en las arterias de todo el cuerpo, y puede provocar incluso una miocardiopatía inducida por hipercalcemia. Y este es un electro de un paciente con hipercalcemia. Y el hallazgo típico en estos pacientes, además del QT corto, es algo que se llama AJ de Osborne. Ahorita vamos a ver un electro que se ve un poquito mejor, pero fíjense nada más cómo
si nosotros hacemos de forma así rápida, una medición del QT que va de aquí a aquí y de aquí a aquí, está a menos de la mitad del RR. Entonces eso nos habla de que a grandes rasgos, sin hacer ninguna medición, nuestro paciente puede tener un QT corto. Este es un paciente con un QT de 260 milisegundos y estas de aquí son las ondas JD2. Esta deflexión discordante al QRS y al lambda T. Acá están mejor ejemplificados. Estas son las ondas J de Osborn y este paciente tiene un calcio 16.3 que si lo comparamos con el otro de 20, pues los hallazgos no son concordantes, ¿no? En el paciente con calcio de 20 esperaríamos un QT muchísimo más corto que en un paciente con un calcio de 16. Sin embargo, es importante recordar que no es tanto el nivel de calcio, sino la rapidez con la que se instaura el cuadro lo que nos va a dar los síntomas. Y bueno, aquí se ve claramente el QT chiquitito. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a hacer nuestros diagnósticos diferenciales? Entonces, el 90% de los casos de hipercalcemia están comprendidos entre la combinación de hiperparatiroidismo primario y malignidad, ¿no? Entonces, la revisión del tratamiento está más dirigida hacia la malignidad. El hecho de padecer hipercalcemia con malignidad empeora el pronóstico de forma sustancial de cualquier tipo de cáncer, incluso a llevarlo a un pronóstico de vida de semanas. Y las causas de hipercalcemia se pueden dividir en 7 categorías principales a través de un algoritmo que ahorita vamos a ver, que es el hiperparatiroidismo, los trastornos relacionados con la vitamina D, malignidad, medicamentos, otros trastornos endocrinos, genéticos y misceláneos. Y aquí tenemos una gráfica en donde tenemos los niveles de PTH y la concentración sérica de calcio. Y los pacientes en diferentes grupos se clasifican en esta gráfica de acuerdo a... O sea, es una razón por la cual existen estas categorías, ¿no? Porque los pacientes se van agrupando en esta gráfica de acuerdo al diagnóstico o la etiología de la hipercalcemia. Entonces tenemos aquí la malignidad, el hiperparatiroidismo primario, donde hay mucha PTH, pero también hay mucho calcio. Cuando hay malignidad, la PTH prácticamente está suprimida y hay mucho calcio. Los pacientes que se encuentran dentro de la normalidad y el hipoparatiroidismo, que la causa principal, pues, o bueno, más bien la fisiopatología es la no producción de hormona paratiroidea y vamos a tener bajos niveles de calcio y bajos niveles de PTH. Entonces, bueno, este es un algoritmo que considera otras cosas que a mí en lo particular no me gustó mucho porque está como un poco desordenado. Pero siempre el primer paso del algoritmo siempre va a ser comprobar que realmente tengamos hipercalcemia y medir una PTH. Entonces, eso nos va a dividir a nuestras causas en PTH dependientes y PTH independientes. Y de acuerdo a eso, después vamos a ver cómo está la fisiología urinaria, de acuerdo a cuánto tenemos de calcio urinario en 24 horas y también medir una vitamina D. Y eso nos va a ir diferenciando los 7 grupos de causas. Entonces, este está como muchísimo más simplificado, donde comprobamos nuestra hipercalcemia, medimos la PTH. Si nuestra PTH está alta, entonces es una hipercalcemia PTH dependiente. Después tenemos que medir el calcio creatinina. Vamos a tener, lo podemos tener alto, lo podemos tener bajo. Alto en el hiperparatiroidismo primario y bajo en una mutación una enfermedad que se llama hipercalcemia hipocalciúrica familiar, que es la mutación del sensor intracelular de calcio. Entonces, si recordamos qué hace el sensor intracelular de calcio, pues no vamos a tener ese feedback negativo para que se deje de producir PTH. Entonces, la homeostasis del calcio interpretada por el cuerpo va a ser yo no tengo calcio. Entonces, lo que va a pasar es que el paciente va a estar con hipercalcemia sérica y va a estar reabsorbiendo calcio en el riñón. Entonces, si se fijan, es el único caso en donde vamos a tener PTH alta con disminución de la excreción urinaria. Y para esto se busca la mutación dirigida y una historia familiar dirigida para ver si hay antecedentes familiares.
Esta relación calcio-creatinina es una reproducción. Ajá, de 24 horas. Sí, se tiene que hacer, o sea, este valor está hecho para recolecciones de 24 horas. Entonces, es creatinina urinaria, calcio. Ajá. Calcio urinario sobre creatinina urinaria. Y después del otro lado vamos a tener las causas de hipercalcemia PTH independientes. Entonces, una vez que nos dimos cuenta que no es la PTH lo que está elevando el calcio, tenemos que medir la PTH-RP para ver si no es una hipercalcemia paraneoplásica y medir también unos niveles de vitamina D. Entonces, si nosotros tenemos una PTH-RP elevada, lo más probable es que tengamos un primario que no hemos identificado. Si tenemos la vitamina D elevada, tenemos que buscar causas de enfermedades granulomatosas o de una hiperhidroxilación de vitamina D. Entonces, por ejemplo, los linfomas, la sarcoidosis y todas las enfermedades granulomatosas van a tener una hiperhidroxilación de vitamina D en el granuloma por las células mononucleares. Y esto también juega un papel importante identificarlo porque va muy relacionado con el tratamiento que ahorita vamos a ver. Cuando tenemos la 1,25 de hidroxivitamina D elevada, entonces pues también puede ser por un aumento en la ingesta de vitamina D, ¿no? Eso va a aumentar la reabsorción de calcio y tanto por transporte activo como por vía paracelular. Y si tenemos PTH-RP normal y vitamina D normal, digamos, el mecanismo por el cual el paciente está teniendo hipercalcemia está en el hueso, ¿no? Entonces ya tenemos que ir a buscar causas dirigidas de por qué se está elevando como estos tres. Sí, o sea, en el contexto de las enfermedades granulomatosas, lo que solemos encontrar es que o sea, hay que hacer la distinción entre 1,25 de hidroxivitamina D y 1 de hidroxivitamina D, ¿no? Entonces, en pacientes con enfermedades granulomatosas, vamos a ver una disminución de la 1-hidroxivitamina D y un aumento muy marcado de la 1,25 de hidroxi. Aquí tenemos PTH-RP, doctor. No, eso es como es. Pero que te va a llevar a la aumento de pH. Pero hay un mecanismo por el plan de hipercalcemia, por lo que tú mencionabas de las que no van a ser las de vitamina D, que no se dependen de la hipercalcemia como genial, es un mecanismo de vitamina D. Ajá, pero depende de qué tipo de malignidad, porque estos... Específicamente ese que está más asociado a vitamina D, que se ve asociado a las metástasis cerebrales, que son los cánceres de ovario o los cánceres de vejiga. Ya el que es más humoral está asociado a los Ay, sí, no sé, la verdad. no, pero lo que trataba de explicar independientemente de eso es literalmente, él se refiere, por ejemplo, a las enfermedades granulomatosas que al final del día hiperhidroxilan. Entonces tú tienes una cantidad normal, vas a encontrar en un paciente la PTH-RP normal, la vitamina D normal, pero como siguiente algoritmo tú lo que pedirías, por eso pedimos siempre 25 hidroxivitamina D, o vitamina D, como mencioné, y después de eso, si tu vitamina D está normal, ya es cuando tú pides para ver si está hiperhidroxilando, y justamente son los cánceres que están refiriendo tú, referente a esa conversión. Pero lo característico que lo presenta siempre son los linfomas. Mira, ves aquí el algoritmo de la Sociedad Mexicana de Endocrina que mandé. Ahí viene como un gusto desglosado que pedir primero, si encuentras elevado o no elevado. Entonces este es igual, nada más que está como distribuido un poco más padre, ¿no? Y aquí te dice cómo está ¿cómo se llama? La vitamina D. Muy bueno. Está bien bueno. Ahí sí me repitió. Entonces, bueno, ahora sí, vamos a hablar del tratamiento. Entonces, el tratamiento lo saqué de esta guía, que está muy cortita y está muy padre cómo hacen la revisión.
Entonces, mencionan que tenemos 4 pilares del tratamiento, ¿no? Entonces, el control del calcio sérico, la corrección de la hipovolemia, el aumento de la excreción renal de calcio, que lo vamos a lograr con líquidos siempre y con diuréticos no siempre, que es uno de los mitos que pues tenemos como muy grabados y que solemos hacer. Y también evitar la resorción ósea. Y el tratamiento tiene que ir siempre dirigido a la vía fisiopatológica implicada de por qué el paciente tiene hipercalcemia, ¿no? Entonces, esta guía de tratamiento clasifica el tratamiento de acuerdo a lo que vimos al inicio, que si es una hipercalcemia leve, moderada, severa o refractaria. Entonces, cuando tenemos una hipercalcemia leve, lo que nosotros tenemos que hacer es iniciar, o sea, lo primero, iniciar con la hidratación, ¿no? Y evitar cualquier factor que pueda evitar o que pueda empeorar, perdón, la hipercalcemia. Esto también va a fungir como la línea de tratamiento para la moderada, siempre y cuando sea crónica y asintomática o levemente sintomática. Las dos se van a tratar igual. ¿Y cómo vamos a indicar la rehidratación? Entonces, nuestra maniobra va a ser inicialmente administrar de 1 a 2 litros de solución salina y continuar con 200 a 500 mililitros hora con el objetivo de mantener una uresis de entre 100 y 150 mililitros hora. Cualquier otro tipo de indicación de terapia no es adecuado. O sea, hay varios estudios con otro tipo de esquemas, pero el que ha demostrado que realmente disminuye la calcemia de forma adecuada como para salvar la vida del paciente es este. La acción de realizar esta maniobra es restaurar el volumen intravascular y aumentar la excreción renal de calcio. Entonces, habíamos dicho que la hipercalcemia aumenta la presión osmótica dentro del capilar, dentro del túbulo. Entonces lo que vamos a hacer es diluir un poco eso, administrar volumen al paciente y barrer esa cantidad de calcio en suelo. El tiempo de acción es inmediato y el efecto que vamos a lograr es disminuir de 1 a 1.5 miligramos sobre decilitro de calcio total en 24 horas y el efecto adverso principal es la sobrecarga. Después, bueno, habíamos dicho que estas dos se tratan igual y para hipercalcemias moderadas de forma aguda y que son sintomáticas, vamos a tener este otro esquema de tratamiento que incluye la hidratación y una de las recomendaciones que hace la guía es que se debe de usar denosumab o bifosfonato IV que son superiores a no dar ningún tratamiento. Y al comparar estos dos, se prefiere el denosumab sobre el bifosfonato IV, que vamos a ver por qué. Entonces, el denosumab, que es como nuestra primera elección, ¿cómo lo vamos a administrar? Pues bueno, van a ser 120 miligramos subcutáneos y se va a repetir a la 1, 2 y 4 semanas y posteriormente va a ser mensual. ¿Y qué hace el denosumab? Pues bueno, el denosumab es un anticuerpo monoclonal que va a inhibir RANK ligando y RANK ligando, bueno, el complejo RANK y RANK ligando va a evitar la inhibición de va a evitar la formación o la diferenciación de los osteoclastos. Entonces, habíamos dicho que si tenemos una hipercalcemia por malignidad, que puede ser mediada por PTH-RP o incluso si tenemos una hipercalcemia por aumento de la PTH, que va a ser el tratamiento para las hipercalcemias PTH dependientes, va a... Ay, se me fue la onda. Sí, lo que tenemos que hacer es evitar la diferenciación de los osteoclastos para que estos no puedan ejercer su acción, no pueda haber resorción ósea y no aumente el calcio sérico. El tiempo de acción o en lo que se tarda en hacer efecto es de 3 a 10 días y el efecto nos va a durar, bueno, la respuesta completa se alcanza en los 23 días, nos va a durar 104 días y tiene una efectividad del 70% para llevar al 70% de los pacientes a valores de calcio sérico normales. El efecto adverso principal es el rebote de la osteoclastogénesis al descontinuar el medicamento. Entonces, una vez que se deja de administrar el medicamento, toda esta vía se reactiva otra vez y la osteoclastogénesis se echa a andar de nuevo, se empieza a reabsorber el hueso y incrementan los niveles séricos de calcio. Después, como segunda opción, están los bifosfonatos IV,
Los que recomienda la guía es el solendronato y el pamidronato, 60-90 miligramos IV2 puede ser para 2 o para 24 horas y se repite cada 2 a 3 semanas. Y el solendronato se pasa en 15 a 30 minutos y se puede repetir a los 7 días. Y la acción de los bifosfonatos es inhibir esta sintetasa, que lo que va a provocar en la célula es apoptosis del osteoclasto. Entonces tenemos dos vías por las cuales estamos atacando los osteoclastos para que no nos produzcan hipercalcemia. Se tarda en actuar de 48 a 72 horas. Y los efectos varían. Entonces el pamidronato se tarda 7 a 14 días o sea, la duración del efecto, y puede durar hasta 2 a 4 semanas. Tiene una efectividad del 60 al 70% para llevar al paciente a valores de calcio normal, y el solendronato, por el contrario, dura de 4 a 6 semanas y tiene una efectividad del 80 al 90%. La razón por la cual se prefiere el denosumab sobre los bifosfonatos es que los bifosfonatos pueden llevar al paciente a una enfermedad renal aguda que evoluciona a una crónica, en pacientes que tienen una tasa de filtrado de menos de 35. Entonces, el prototipo de estos pacientes que tienen hipercalcemia, pues la mayoría van a tener daño renal, ¿no? Cuando es relacionado a malignidad. Y además, pues, como habíamos dicho, todos los efectos que tiene el calcio en el riñón. Entonces, por esa razón, el denosumab se prefiere sobre los bifosfonatos, ¿no? Por el riesgo de empeorar el daño renal en pacientes con tasas de menos de 35. Bueno, entonces se ha visto que los pacientes que utilizan denosumab y que se puede filtrar menos de 30 es más riesgoso que les dé esa hipocalcemia. Y también ahí con los bifosfonatos yo había revisado que también no porque lo que tú mencionabas, que usualmente la conducta es hidratar y después poner diurético. Y también, si hay bifosfonatos y derivados que utilizan bifosfonatos y que no tienes que utilizar diuréticos, que te aseguren por completo de que el paciente está hidratado. El diurético no está indicado en ninguna parte de esta guía. Para evitar sobrecarga. Y igual cuando tú haces la prehidratación con solución salina, induce el riñón por todo el sodio que se hace un diurético donde está justo eso. Lo que tenía él por la reversión tan importante que tiene y generas calciuresis. Bueno, y esto hay que recordar que se ajusta a función renal. Entonces, hay que tener cuidado en hipercalcemia severa, el riesgo de esclerosis de la noche. Esto es relativamente no raro. Es una entidad muy rara, la hipercalcemia severa, arriba de aquí, son raras. Pero cuando se les aplica denosumab, el riesgo de hipercalcemia se eleva y a largo plazo, pues, Y entonces, bueno, aquí tenemos unos dibujitos de cómo funciona cada uno de los dos. Entonces, tenemos las hormonas, las citocinas y los factores de crecimiento que están estimulando a los osteoblastos a diferenciarse o producir la diferenciación hacia periosteoclastos y después osteoclastos. Y cuando nosotros inhibimos con el denosumab rank ligando, que son estas como perlitas que van a diferenciar al osteoclasto, la diferenciación se detiene. Y por otro lado, los bifosfonatos se depositan en el hueso y al inhibir el FFSP, van a inactivar al osteoclasto y van a producir la apoptosis de este. Después, para hipercalcemias severas, pues vamos a seguir los mismos pasos anteriores, pero ahora vamos a agregar la calcitonina. Entonces, la calcitonina, si recuerdan, habíamos dicho que por diferentes mecanismos va a intentar disminuir el calcio sérico. Entonces, la forma de realizar la aplicación es de 4 a 8 unidades kilo, que puede ser intramusculares o subcutáneas, cada 6 a 12 horas por 48 a 72 horas. A partir de las 72 horas podemos encontrar el efecto adverso principal, que es la taquifilaxia, y que pues ya no sea efectiva esta maniobra. Interfiere con la función del osteoclasto, inhibe la resorción ósea. El tiempo de acción es de 4 a 6 horas y dura de 6 a 8 horas.
baja el calcio de 1 a 2 miligramos por decilitro y es muy efectivo, pero es una maniobra que se nos va a agotar muy rápido. Y finalmente para los pacientes con hipercalcemia refractaria que ya tienen los bifosfonatos, pues, o sea, es regresar a el uso de denosumab, que es lo que se prefiere. Después tenemos estas dos poblaciones especiales en los cuales, como comentábamos, son los pacientes que tienen hipercalcemia asociada a niveles altos de 1,25 de hidroxivitamina D. Entonces, igual, seguimos con la hidratación, pero aquí el pilar del tratamiento va a ser el uso de glucocorticoides, ¿no? Si no alcanzamos un adecuado control con glucocorticoides, pues bueno, ya se sugiere agregar bifosfonato o denosumab. Y entonces, ¿cómo vamos a administrar los glucocorticoides y qué es lo que van a hacer? Entonces, se puede usar hidrocortisona, prednisona o prednisolona. Aquí está mal. Bueno, estas son las dosis. Y lo que vamos a intentar lograr es disminuir la absorción intestinal de calcio, inhibir la producción de vitamina D por las células mononucleares y los linfomas. El tiempo de acción va a ser de 2 a 5 días. Y la duración del efecto es duradera mientras esté consumiendo el fármaco. Los efectos adversos, pues ya los conocemos: hiperglucemia, hipertensión, alteraciones del estado mental, incluso hasta síndrome de Cushing en pacientes que lo han usado mucho tiempo. Y después está la hipercalcemia que se debe a carcinoma productor de PTH. Aquí se prefieren usar calcimiméticos como Sinacalcet, o agregar bifosfonato denosumab. Si optamos por usar calcimimético de forma primaria, si no logramos el adecuado control, después vienen denosumab o bifosfonatos, y si optamos por usar bifosfonatos o denosumab, después viene la indicación de calcimimético si no logramos tener el control. Entonces, el Sinacalcet se da 30 miligramos cada 12 y se incrementa la dosis cada 2 a 4 semanas. Se puede llevar a 60 miligramos cada 12 horas y finalmente la dosis máxima, que es el objetivo, llevarlo a 90 miligramos cada 8 o 6 horas. Entonces, lo que va a hacer o cómo actúa el Sinacalcet es que es un agonista del sensor intracelular de calcio, lo cual a nivel de las paratiroides va a provocar la reducción de la secreción de PTH y va también a reducir la reabsorción del calcio. El tiempo de duración del efecto, el tiempo de acción para el efecto es de 2 a 3 días. La duración del efecto es mientras se consuman y disminuye 1 miligramo sobre decilitro en el 60% de los pacientes. Como efectos adversos, náusea, vómito, cefalea y fracturas principalmente de cadera. Bueno, entonces no sé si... Yo, algo que me gustaría comentar, algo que no vi de tanto análisis ayer, pero un paciente por arriba de 17 es una indicación para que tú lo llevas a terapia intravenorial. ¿Va? Hay que considerarlo en este contexto. Bueno, incluso ahí es lo que sí me hizo siempre extraño, ¿no? Es de la no especifica, pero cuando el paciente está refractario, una indicación, por otra y específica de la americana, es que se mete la terapia en el contexto que se vuelva a refractario, más que dejar justamente los fármacos. Pero aquí tienen que considerar, dicen que el tiempo de sobrevivir es mayor o menor a 3 meses, es lo que tienes que considerar para meterlo a terapia neurológica. ¿Sí, no? Le sigues dando lo que estás comentando aquí. ¿Va? Sí, le sigo menos. Ya me preparan. Bueno, entonces vamos a acabar de ver hipocalcemia. Entonces, las causas, al igual que con la hipercalcemia, podemos dividirlas en mediadas y no mediadas por PTH. Y también tenemos los mismos órganos y sistemas que habíamos platicado que sufren cuando tenemos hiper, también van a sufrir cuando tenemos hipocalcemia. Sin embargo, pues una cosa también que agregar es que el magnesio juega también un papel muy importante cuando hablamos de hipocalcemia.
porque la hipermagnesemia puede bloquear el sensor de intra y extracelular de calcio, produciendo un hipoparatiroidismo mediado por la inhibición del sensor de calcio. Y también la hipomagnesemia, bueno, el magnesio es necesario para la cascada intracelular de adenilato ciclasa que se utiliza para que la PTH se pueda producir y pueda ser excretado. Y al igual que con la hipercalcemia, pues el tiempo de instauración es lo más relevante, que puede ser aguda o crónica, y eso es lo que nos va a dar los síntomas. Entonces, también como causas cardiovasculares, pues tenemos el electro con la hipocalcemia con el QT alargado. Igual, si dividimos el RR entre dos, está casi a la mitad el final de la onda T, ¿no? Entonces, hay muchos tipos bueno, los dos grandes grupos de hipocalcemia mediada por PTH y hipocalcemia no mediada por PTH. Las causas mediadas por PTH son de las que más hay, son las más comunes, y podemos tener causas genéticas o adquiridas, ¿no? De las causas más comunes, o casi del 70 al 80% de los casos, va a estar comprendido por el hipoparatiroidismo postquirúrgico, y los trastornos de electrolíticos o inducidos por fármacos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos la de lesión 22q11, el síndrome de George, el hipoparatiroidismo familiar aislado, y otro tipo de mutaciones que, al igual que otras enfermedades genéticas, pues nos pueden dar hipocalcemia. Y las causas no mediadas por PTH se refieren más a trastornos de la vitamina D. Entonces, el raquitismo dependiente de vitamina D o la resistencia a la vitamina D son como de los grupos principales. Las causas adquiridas son más comunes que aquellas genéticas que están mencionadas de este lado. De ellas, pues la más común, la deficiencia de vitamina D, mala absorción, enfermedad renal crónica y síndrome del hueso hambriento. También los fármacos que pues pueden provocar hipocalcemia, cosas que usamos todos los días, por ejemplo, los diuréticos de asa, el fosfato, el EDTA, que pues es un anticoagulante que está en los tubos en donde tomamos las muestras, sulfato de magnesio, y bueno, los tratamientos que vimos el día de ayer, la calcitonina, bifosfonatos de denosumab y sinacalcet. Entonces, para abordar una hipocalcemia, lo primero que tenemos que hacer es confirmar que realmente el paciente tenga hipocalcemia, con lo que habíamos platicado ayer de las mediciones del calcio, y los tres principales estudios que vamos a ordenar es un magnesio sérico, una PTH y evaluar la vitamina D, tanto la 1,25 hidroxi como la 25 hidroxivitamina D. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a ir diferenciando nuestras causas, ¿no? Entonces, lo que habíamos hablado del magnesio, que esto puede provocar hipomagnesemia por dos vías que ya platicamos. Cuando la PTH está intacta, cuando el nivel de PTH, bueno, PTH intacta se refiere a la medición de PTH normal. Cuando está elevado, pues bueno, mala absorción, deficiencia de vitamina D, hipofosfatemia, quiere decir que el cuerpo pues no está obteniendo un aporte suficiente de calcio y por lo tanto tiene que sacarlo del hueso. Cuando la PTH está baja o normal de forma inapropiada, hay que evaluar causas de hipoparatiroidismo, que pueden ser postquirúrgico o vaya a buscar los estigmas de algún procedimiento. Luego nos vamos a medir la vitamina D, que podemos tener deficiencia por pérdidas gastrointestinales, por baja ingesta o baja exposición a la luz solar, y con esto pues solamente tendríamos que reponer la vitamina D. Y después están otras causas que puede ser que el calcio puede estar siendo quelado por hiperfosfatemia, citrato, EDTA, depende de dónde se haya tomado la muestra, por pancreatitis, metástasis osteoblásticas o sepsis.
que, bueno, la sepsis es un punto muy importante porque la mayoría de los pacientes que tienen sepsis se presentan, o bueno, de los trastornos concomitantes que tienen y de las alteraciones hidroelectrolíticas que presentan es la hipocalcemia, ¿no? Y se ha demostrado que reponer calcio en pacientes con sepsis aumenta la mortalidad. Entonces, una hipocalcemia en un paciente con sepsis no está muy bien entendido cuál es el mecanismo ni por qué el cuerpo desarrolla este trastorno, que más bien puede ser como tal una respuesta al estado inflamatorio y no tanto trastorno, ¿no? Puede ser algo fisiológico como medida de estrés. Este es un algoritmo un poco más extenso, pero a fin de cuentas lo hace como por varios pasos, pero llega a las mismas causas, ¿no? Aquí hacen el abordaje seriado para primero PTH y después revisar la vitamina D, ¿no? Pero bueno, se los dejo para que lo revisen después. Entonces, para el tratamiento, debido a que la causa más frecuente de hipocalcemia que digamos tenemos que tratar y donde está más extensamente descrito el tratamiento es en el hipoparatiroidismo. Y esto es esta revisión del manejo del hipoparatiroidismo salió en el 2022, en diciembre, entonces está muy nueva, ¿no? Entonces, la guía empieza hablando de complicaciones, ¿no? Entonces, de las complicaciones renales del hipoparatiroidismo no quirúrgico, es el aumento del riesgo de enfermedad renal crónica estadios 4 y 5. Y esto es importante que mencionen que es no quirúrgico, ¿no? Porque sabemos que los pacientes que generalmente van a, o bueno, una gran cantidad de pacientes que van a paratiroidectomía son pacientes que pueden tener un hiperparatiroidismo debido a enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces, el simple hecho de tener hipoparatiroidismo sin el antecedente de enfermedad renal crónica aumenta el riesgo de llevarte a una enfermedad renal crónica estadio 4 o 5. En las complicaciones esqueléticas, pues hay un aumento de la densidad mineral ósea, hay una disminución en la remodelación y se ha visto que hay un aumento del grosor de la cortical, del hueso cortical y del hueso trabecular. No mencionan si hay un aumento en el riesgo de fracturas, porque pues también necesitamos de forma fisiológica que el hueso se vaya remodelando. Y estos pacientes, como no tienen PTH, entonces no tienen esa constante remodelación del tejido óseo. ¿Vale? Entonces, hay ahorita un estudio muy grande corriendo que está buscando evaluar si los pacientes con hipoparatiroidismo presentan o no aumento de riesgo de fracturas. Y en las causas cardiovasculares, la falla cardíaca pues tiene un HR de 1.91 y la cardiopatía isquémica de 2.01. También se ha asociado a arritmias y evento vascular cerebral de forma un poco menos significativa. Y las complicaciones más comunes son las cataratas y las infecciones. Y bueno, las cataratas, pues tenemos que recordar que la paratormona es fosfatúrica, ¿no? Entonces, cuando los pacientes no tienen paratormona, tienen un aumento en una disminución en la excreción de fosfato y están perdiendo constantemente calcio, ¿no? por la orina, ¿no? Que recordemos también que la paratormona ayuda a estar reabsorbiendo el calcio en el túbulo renal. Entonces, estos desbalances hidroelectrolíticos provocan cataratas, las infecciones, como estamos teniendo hiperfosfatemia, entonces se secreta FGF23 de forma desmedida. Y lo que habíamos visto ayer, que cuando se secreta de forma individual, sin su acompañante que es cloto, entonces produce estos efectos adversos que platicamos ayer también. La nefrocalcinosis y la nefrolitiasis, como estos pacientes no pueden reabsorber el calcio de forma tan efectiva, habíamos dicho que en 24 horas un riñón normal reabsorbe hasta 10, se filtran 10 gramos de calcio y perdemos solamente 200 miligramos por la orina, ¿no? Entonces se absorbe más del 99% yo creo de calcio. Estos pacientes no lo pueden reabsorber, entonces lo están excretando constantemente. Ese calcio se cristaliza en la vía urinaria y forma la litiasis. Y esto puede provocar también insuficiencia renal. Los desbalances hidroelectrolíticos de forma aguda pues provocan convulsiones o depresión de forma crónica y la cardiopatía isquémica y las arritmias como concomitantes.
Entonces, el tratamiento convencional del hipoparatiroidismo, que ya sea quirúrgico o no quirúrgico, se centra en dos pilares de tratamiento, ¿no? La reposición de calcio y la vitamina D. Entonces, el paciente tiene que consumir de 2 a 3 gramos de calcio elemental por día y de 0.5 a 1.5 microgramos de calcitriol por día. El 70% de los pacientes con, esto es también muy interesante porque ¿cuándo vamos a establecer el tratamiento? Entonces, los pacientes que se someten a una tiroidectomía y que tienen manipulación de las paratiroides, en un 70% van a recuperar de esta falla paratiroidea al mes de la cirugía. Y otro de los fármacos que se usa de forma convencional en el hipoparatiroidismo son los diuréticos tiacídicos, para los cuales primeros tenemos que estar seguros que no se trate de una hipocalcemia autosómica dominante, porque estos pacientes pierden muchísimo magnesio por la orina y si les damos diuréticos tiacídicos podemos exacerbar esa pérdida de magnesio. Esta sería de las pocas contraindicaciones que tienen las tiacidas en estos pacientes. Entonces aquí tenemos las diferentes dosis y las diferentes presentaciones de vitamina D que dependiendo del tipo de patología y del tipo de paciente es la que iremos escogiendo para suplementarlos. Para los pacientes con hipocalcemia aguda, se prefiere reponer calcio si el calcio ionizado es menor a 1 y también se repone si hay síntomas, ¿no? Entonces, tenemos que una ámpula de gluconato de calcio contiene 93 miligramos de calcio elemental y esto nos va a ayudar a calcular las dosis para hacer las reposiciones. Entonces, los pacientes que están asintomáticos con un calcio ionizado menor a 1, debemos reponer de 90 a 180 miligramos de calcio elemental para 10 a 20 minutos y esto se debe de hacer con monitoreo cardíaco continuo y una infusión, después se debe continuar con una infusión de calcio de 900 miligramos, que son 10 ámpulas, en 1 litro de glucosado al 5% a 50 mililitros hora. También hay como otro esquema o como otra forma de poder hacer la reposición rápida, en donde se dan de 100 a 300 de calcio elemental en 100 de dextrosa al 5% para 10 minutos y se continúa una infusión de 0.5 a 1.5 de calcio elemental por kilo por hora, ¿no? Que es más o menos, dan más o menos las mismas fórmulas, pero son dos guías diferentes. Y para la hipocalcemia crónica, pues como habíamos hablado en la diapositiva anterior, pues hay que asegurar la ingesta diaria de 1 gramo de calcio al día, descartar la hipomagnesemia crónica, que hipo o hipermagnesemia crónica, que esto podemos estar tratando otro trastorno, sin evidenciar el primero. Tenemos que suplementar la vitamina D, el diurético tiacídico, que aquí puntualiza de forma muy clara la guía que debemos de buscar una meta de calcio urinario de menos de 4 miligramos kilo día, ¿no? Eso nos habla de que nuestra maniobra está siendo efectiva. Y también los análogos de PTH para pacientes con complicaciones, que están como las que vimos al principio, ¿no? Por eso la guía empieza hablando de las complicaciones del hipoparatiroidismo. Entonces, para esto tenemos 3 fármacos. Actualmente el único aprobado es el Natpara, que es PTH recombinante humana de la forma 184. Y esto fue aprobado por la FDA por el estudio Replace, que lo que demuestra es uno de los principales, es la disminución de la excreta de calcio urinario y el aumento de los niveles de calcio sérico. Se está probando todavía el teriparatide, que es PTH recombinante humana de la forma 134, que es un profármaco que después se convierte a la forma 184, que es la forma activa. Y actualmente que es la nueva forma o un nuevo fármaco que se está probando, que es la Transcon PTH, que pues cambia un poquito la forma de administración porque tiene una vida media más larga y esto apenas están estos 2 estudios que son como los indicados para reemplazar la hormona paratiroidea en pacientes con hipoparatiroidismo. Ya acá están otros, los estudios que se han hecho con estas formas de PTH recombinante y cuánto tiempo han tenido el seguimiento. Entonces, o sea, es algo relativamente pues nuevo
que empezó justo en 1996. Entonces, pues todavía como falta un poco de cómo se va a tratar el hipoparatiroidismo con complicaciones cuando se suplementa la hormona faltante. Listo. Muy bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? Bien, no hay nada más.